El día en que Leandro recibió la noticia de su compromiso, el cielo sobre Arvandor estaba cubierto de nubes oscuras, como si el propio reino presintiera la tormenta que se avecinaba. El príncipe se encontraba en la sala del trono, de pie frente a su padre, el rey Marius, un hombre envejecido por los años y la guerra, pero aún de mirada firme y voz implacable. A su lado, los consejeros asentían en silencio, como sombras de un pasado que se negaba a ceder el paso al futuro. «Te casarás con la princesa Serena de Eloria», dijo el rey, sin rodeos. «La alianza garantizará la paz. No hay más que hablar». Leandro apretó los puños, conteniendo la ira que le hervía bajo la piel. Llevaba años cumpliendo su papel sin rechistar, entrenando con los generales, soportando las máscaras de la corte, fingiendo no escuchar los cuchicheos sobre su deber. Pero aquello era una traición a sí mismo. «¿Y si me niego?», replicó, con la voz tensa. Un susurro de asombro recorrió la sala. «Entonces serás desheredado», respondió Marius, seco como el acero de una espada. El silencio se hizo insoportable. Leandro respiró hondo, clavando los ojos en su padre. Sabía que el rey no bromeaba, pero tampoco él. No era el matrimonio lo que lo enfurecía, sino los rumores. Decían que Serena era un monstruo oculto bajo un velo perpetuo, que su rostro había sido deformado por un incendio en su infancia, que ningún hombre la había visto jamás sin esa tela que cubría su verdad. Y aún así, su padre le imponía esa unión, como si su corazón fuera un peón más en el tablero de la política. Días después, la noticia del compromiso recorrió el reino como una brisa helada. Los nobles murmuraban tras las cortinas, las doncellas especulaban con morbo y hasta los campesinos del valle hablaban del príncipe condenado a casarse con una sombra. Pero Leandro no era un príncipe cualquiera. Bajo el nombre falso de Evan, había pasado años escapando del palacio. Se disfrazaba con ropas humildes, caminaba entre el pueblo, escuchaba las penas de los granjeros, curaba heridas junto a los herbolarios y bebía vino barato en las tabernas donde nadie lo reconocía. Era su forma de respirar, de no volverse loco en un mundo que lo asfixiaba con oro y protocolo. Fue en una de esas escapadas donde la historia realmente comenzó, aunque entonces él no lo supo. Y fue también en esa misma época cuando conoció a Lina, la joven herbolaria del mercado del Este. Pero esa ya es otra parte del relato. El mercado del Este de Arvandor era un laberinto de aromas y colores. Entre cestos de higos maduros, montañas de especias doradas y gritos de vendedores ofreciendo dátiles o naranjas del sur, se encontraba un pequeño puesto de plantas medicinales que, a simple vista, parecía insignificante. Sin embargo, quienes lo conocían sabían que allí obraban milagros. Allí trabajaba Lina, joven, de ojos profundos como el bosque en otoño y manos curtidas por los ungüentos. Lina era más que una simple vendedora de hierbas. Conocía las propiedades de cada raíz, los secretos de cada flor. Había aprendido de su abuela, una sabia sanadora de las colinas del norte, ya fallecida. Desde entonces, Lina vivía sola, en una casucha modesta a las afueras del mercado, rodeada de tarros, frascos y hojas secas, colgando del techo como banderas de un reino vegetal. Era respetada, temida y a veces malinterpretada. Algunos la llamaban bruja en voz baja, otros curandera. Para Leandro, sin embargo, desde el primer momento fue un enigma. Lo recordaba bien, vestido con harapos y la cara sucia de ceniza para no ser reconocido, Leandro había ido en busca de una cura para un niño que había caído enfermo en el camino. Fue entonces cuando vio a Lina, moliendo hojas con un mortero de piedra,
su cabello recogido sin esfuerzo, su voz firme, pero serena, mientras daba instrucciones a una anciana. Cuando él intentó hablar, ella ni siquiera lo miró. Si buscas pomada para quemaduras, está al fondo, dijo, sin levantar la vista. Si vienes por un tónico para el estómago, te has equivocado de sitio. Y si no sabes qué buscas, entonces espera tu turno. Elías, perdón, Evan sonrió. Solo quiero ayudar a alguien que no puede venir. Tiene fiebre alta, respiración agitada, no sé si es una infección o... Lina alzó la vista entonces. Sus ojos lo escrutaron con una mezcla de desconfianza y sorpresa. Pocos hombres del pueblo sabían hablar así, y ninguno con esa voz. Sígueme, ordenó, sin más. Aquel fue el inicio de una rutina inesperada. Día tras día, Leandro se pasaba por el puesto con cualquier excusa. Una torcedura falsa, un amigo enfermo, una picadura inexistente. Lina, poco a poco, comenzó a tolerar su presencia. Luego, a esperarla. Después, a compartir historias de los remedios antiguos, leyendas sobre plantas que solo crecían a la luz de la luna y cuentos sobre reinas que curaban con lágrimas de sauce. Nunca le preguntó su verdadero nombre, y él jamás le ofreció más que Evan. Durante esas semanas, la rigidez de palacio desaparecía. Leandro se sentía libre, genuino, visto no como heredero de un reino, sino como un hombre. Y Lina, por su parte, encontraba en él algo que no podía explicar. Una nobleza distinta, no la de los títulos, sino la que se gana en la forma de mirar, de escuchar, de quedarse en silencio junto a una cama enferma sin pedir nada a cambio. Una tarde, mientras el sol teñía de rojo los tejados de Arvandor, compartieron un tazón de sopa en la trastienda del puesto. Afuera llovía. Dentro, el vapor del caldo subía entre los dos, como una barrera invisible que ninguno se atrevía a cruzar. ¿Siempre cuidas a los demás?, preguntó Leandro, en voz baja. Alguien tiene que hacerlo, respondió Lina, sin mirarlo. Él asintió, y en ese instante supo que estaba perdido. Pero el destino, caprichoso y cruel, no permitiría que ese momento durara mucho más. Porque esa misma noche, mientras Lina vendía infusiones a una madre desesperada, los cascos de la Guardia Real retumbaron en las piedras del mercado, y nada volvió a ser igual. La boda fue anunciada con la frialdad de un decreto militar. En los muros del castillo, en los postes del mercado, en las plazas de Arvandor, se colgaron edictos con el sello del rey Marius. El príncipe Leandro se uniría en matrimonio con la princesa Serena de Eloria. El texto lo anunciaba como una unión sagrada entre dos coronas, pero todos sabían lo que era: un pacto político, un intento desesperado por contener la amenaza de guerra. Una orden, no una elección, el pueblo murmuraba. Los nobles cuchicheaban en las esquinas del salón del trono, y Leandro callaba. Habían pasado 10 años desde aquella tarde en el mercado. 10 años desde que Lina desapareció entre gritos, acusaciones y sangre. Él la había buscado en vano, preguntado, suplicado a soldados, interrogado a mercaderes. Nada, como si se la hubiese tragado la tierra. En ese tiempo, la guerra había llegado. Leandro se había convertido en general, luego en diplomático, luego en un hombre endurecido. Había visto morir amigos, había tenido amantes de paso, pero nunca volvió a mirar a otra mujer como había mirado a ella. Y en su pecho, una cicatriz invisible ardía cada vez que recordaba su voz. Ahora, el deber lo encadenaba de nuevo. «Te casarás con Serena», dijo el rey Marius, tosiendo sangre en su pañuelo. «Es el último deseo de un hombre moribundo, y el único camino hacia la paz». Leandro, firme como una estatua, no respondió. No podía negarse,
no sin provocar el caos. Lo único que le quedaba era el desprecio, y eso pensaba usar. La ceremonia fue preparada con premura. Los estandartes de ambos reinos ondeaban en los salones. Las cocinas del castillo hervían con preparativos. Las telas más caras eran traídas de los confines del imperio. Y la novia jamás salía de sus aposentos. Muchos en la corte no la habían visto. Decían que era un espectro, una sombra que se movía cubierta de pies a cabeza por un velo grueso, opaco, imposible de atravesar. Ni siquiera en la prueba del vestido permitió que la costurera viera su rostro. Los rumores, siempre hambrientos, se desataron. Dicen que su rostro fue devorado por el fuego, susurró una doncella. Que su piel es como corteza de árbol, murmuró un escudero. Que si la miras directamente, enloqueces, añadió un anciano consejero, divertido. Leandro no desmentía nada, y en su mente el plan maduraba. Frente a toda la corte, al levantar ese velo y revelar su rostro, anularía el matrimonio, declararía que lo habían engañado, que ese rostro no podía ser digno de la corona. Usaría el horror como arma. Tal vez incluso con algo de suerte, Eloria se retiraría ofendida y la guerra volvería. Una guerra que él sabría cómo ganar. Pero esa mañana, cuando los clarines sonaron y el sacerdote se preparó ante los altares de mármol, Leandro sintió un temblor que no esperaba. La princesa Serena entró en silencio. Cubierta por un velo blanco que caía hasta el suelo, caminó con dignidad, con paso lento pero firme. Sus manos, apenas visibles, sostenían un ramo de flores silvestres, extraña elección para una princesa. Y cuando estuvo frente a él, no tembló. El sacerdote habló. Las palabras resonaron huecas. Los nobles observaban con morbo disfrazado de solemnidad. Ahora, príncipe Leandro de Arvandor, puedes descubrir el rostro de tu esposa, dijo el sacerdote. Un murmullo cruzó el salón. Leandro se acercó. Levantó la mano. El corazón le golpeaba el pecho como un tambor de guerra. Sus dedos tomaron el borde del velo, y al levantarlo, el mundo se detuvo. La corte contuvo el aliento. El sacerdote abrió los ojos. Incluso los músicos bajaron los instrumentos. Ella era belleza pura, no solo por su rostro de rasgos finos, ojos que mezclaban hielo y fuego, labios suaves como pétalos, sino por algo más. Una fuerza silenciosa, una herida sin cerrar, una historia escondida tras la mirada. Y entonces lo vio. Lina, susurró, sin aire. Ella no sonrió, no se inmutó, solo lo miró, con la calma de quien ha regresado de los muertos. Y Leandro comprendió, demasiado tarde, que la verdadera batalla no era contra los enemigos del reino, sino contra las decisiones de su propio pasado. Esa noche, las paredes del palacio no durmieron, mientras los invitados al banquete llenaban copas y reían en voz baja para ahogar la incomodidad, mientras los bardos tocaban melodías suaves en un intento por devolver el equilibrio a un día marcado por la sorpresa. Leandro se encerró en sus aposentos con el alma hecha un torbellino. Lina, Serena, la mujer que había amado y que ahora lo miraba como si él fuera solo un eco lejano, una sombra en su historia. La princesa, la reina, quizás, si los rumores sobre su linaje eran ciertos, se había retirado en silencio. No pronunció palabra después de la ceremonia, no exigió explicaciones, no se deshizo en lágrimas ni celebró la victoria. Se fue con la misma dignidad con la que había llegado, como quien está cumpliendo una misión, no una ilusión. Leandro recorrió la habitación una y otra vez, incapaz de dormir. Sus pensamientos lo estrangulaban. Había sido una farsa todo este tiempo. Lina lo había conocido desde el principio. ¿Por qué había desaparecido? ¿Y por qué había vuelto ahora,
con otro nombre y otro rostro, aunque el mismo corazón palpitara tras sus ojos. No aguantó más. En la penumbra, cruzó el corredor que conectaba sus aposentos con los del ala este, donde la princesa tenía su habitación. No pidió permiso, no golpeó, empujó la puerta. Ella estaba allí, de espaldas, frente a un espejo alto de marco dorado. El velo yacía doblado sobre una silla. Su cabello oscuro caía como un río por su espalda, y en su nuca brillaba un colgante, una pequeña piedra ámbar envuelta en plata, idéntico al que ella llevaba 10 años atrás. «Lina», dijo él, con voz quebrada. Ella no se giró. «Mi nombre es...» Serena respondió con firmeza, sin levantar la voz. «¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué habrías escuchado entonces?», replicó con calma. Leandro se acercó lentamente, sintiendo cómo el aire entre ellos era tan espeso como el silencio. Se detuvo a unos pasos. «No entiendo nada», confesó. «Pensé que habías muerto, que te habían llevado. Te busqué». «No lo suficiente», dijo, por fin volteando a mirarlo. «O quizá lo hiciste cuando todavía me veías como alguien que podía pertenecer a tu mundo». Leandro bajó la mirada. «¿Qué pasó contigo?». Serena se acercó a la ventana. La luna bañaba su piel con una luz plateada, como si la noche quisiera protegerla también. «Sobreviví, me escondieron. Una mujer del bosque me salvó, me cuidó, me enseñó, y cuando estuve lista, aparecieron aliados de mi madre, de mi sangre, me entrenaron, me educaron como lo que siempre fui, aunque nadie lo supiera. Una princesa, una heredera», afirmó, «no solo de Eloria, sino de algo más antiguo, algo que fue arrebatado. Tú lo sabrás pronto». Leandro sintió un escalofrío. «Todo esto es una venganza», no susurró ella. «Es justicia». Se hizo un silencio más profundo aún. Los ecos del banquete se apagaban a lo lejos. «Te amé», dijo él, como si eso pudiera romper la distancia. «No eras una aventura. Fuiste lo único real que conocí fuera de estas murallas. Y yo también te amé, Leandro. Pero el niño que fuiste ya no está». Ella se acercó, lo miró a los ojos. «Y yo tampoco soy la niña que curaba heridas en el mercado». El príncipe sintió una punzada en el pecho, porque tenía razón. Había algo en ella ahora que antes no estaba. Una determinación fría, una tristeza antigua, una corona invisible. Entonces, esto es solo un matrimonio más. ¿Una unión política? ¿Un juego? Serena sostuvo su mirada sin parpadear. «Es un principio». Y sin decir más, le dio la espalda y volvió a mirar su reflejo. Leandro, comprendiendo que no obtendría más respuestas esa noche, salió en silencio. Pero mientras caminaba por los pasillos oscuros, una certeza comenzó a brotar en su pecho. Serena no había regresado por él, había regresado por algo más grande, y él, sin saber cómo, ya estaba atrapado en su telaraña. A la mañana siguiente, el palacio de Arvandor amaneció con un aire distinto. No era solo el rocío sobre las torres, ni el sol dorado iluminando los tapices. Era la sensación invisible, punzante, de que algo profundo acababa de cambiar. El pueblo murmuraba sobre la princesa sin rostro, que resultó ser una belleza escondida. Los nobles, entre cejas alzadas y abanicos temblorosos, no sabían si aplaudir la revelación o temerla. Y en los pasillos oscuros del castillo, las sombras caminaban más ligeras, como si incluso ellas temieran lo que se avecinaba. Pero en una cámara alta, adornada con perfumes orientales y cortinas de seda, una mujer apretaba los puños con furia contenida, Isolda. La cortesana, siempre radiante y estratégicamente dulce, observaba desde su balcón la agitación del patio. Su plan, cuidadosamente trazado, había comenzado a desmoronarse con un solo gesto.
el levantamiento de un velo. Una mujer que creía desaparecida había regresado, y con ella una historia que jamás debió salir de las sombras. «¿Qué me ocultaste, Marius?», murmuró para sí, con el ceño fruncido. Porque la verdad era que incluso ella, manipuladora entre los manipuladores, no sabía todo. Sabía que Serena existía, que había sido escondida, que su madre, la reina de Eloria, había muerto en circunstancias sospechosas, pero no sabía que estaba viva ni que iba a casarse con el único heredero del trono que ella aspiraba a controlar desde las sábanas y los susurros. Apretó un pequeño frasco entre sus dedos, un veneno incoloro, inodoro, letal. Lo había preparado para usarlo con la reina Serena, después de la humillación pública que ella misma pensaba provocar con el descubrimiento de su rostro. Pero ahora esa carta se había vuelto ceniza. En ese instante, un golpe suave interrumpió su tormenta interior. «Adelante», dijo, recuperando su voz de miel. La puerta se abrió con sigilo y entró un hombre envuelto en capa negra. Dorian, su informante en la corte de Eloria. Su rostro curtido, marcado por antiguas cicatrices, ocultaba una inteligencia peligrosa. «¿Lo sabías?», dijo ella sin rodeos. «¿Sabías que Serena estaba viva?». Dorian sonrió, mostrando los dientes como un lobo. Sabía que algo se gestaba, pero no que la niña había sobrevivido. «Pues ha sobrevivido y ha vuelto convertida en reina», gruñó Isolda. «Y Leandro, el idiota, parece confundido, o peor, enamorado otra vez». Dorian se encogió de hombros. «Entonces hay que actuar rápido, antes de que recuerde por qué la perdió la primera vez». Isolda lo miró con los ojos entrecerrados. «¿A qué te refieres?». «A que no fue solo el destino lo que los separó, mi señora. Fue alguien más, alguien dentro del castillo». Isolda ladeó la cabeza. «¿Insinúas que yo?». «No lo insinúo, lo recuerdo». El silencio cayó como un peso muerto entre ellos. Isolda se giró, caminó hacia su tocador y empezó a peinar su cabello como si nada. «Eso fue hace 10 años, Dorian. Nadie lo recuerda, ni siquiera él». «Pero ella sí», respondió él, cortante. «Y tarde o temprano hablará. Entonces habrá que silenciarla», murmuró Isolda, mientras dejaba el cepillo sobre la mesa. Dorian se inclinó levemente. «¿Quieres que lo haga?». «No aún. Quiero verla temblar primero. Quiero arrancarle la seguridad de esa mirada altiva. Y cuando esté convencida de que ha ganado, entonces caerá». Mientras tanto, en la biblioteca del ala oeste, Leandro hojeaba un antiguo tomo sobre las casas reales de Eloria. Su intuición lo empujaba. La profecía, el velo, la repentina aparición de Serena, todo estaba conectado. De pronto, sus ojos se detuvieron en un grabado polvoriento. Una reina de rostro sereno, con el mismo colgante que Leandro había visto brillar en el cuello de Serena. Debajo, una inscripción: «Reina Elenara de Eloria, asesinada en el fuego del Salón de las Mil Llamas». Su corazón se detuvo por un segundo. Ese nombre, Elenara, era la madre de Serena, y el fuego era el mismo que había dado origen a los rumores sobre su desfiguración. Pero si Serena no estaba quemada, ¿quién alimentó esa mentira? Y entonces, como una chispa, la sospecha cayó sobre Isolda, porque Leandro la recordaba demasiado cerca del oído de su padre, demasiado lista para proponer alianzas, bodas, rumores, demasiado perfecta para ser real. Mientras las piezas comenzaban a encajar en su mente, una figura se asomó en la entrada de la biblioteca. «¿Buscas respuestas?», dijo una voz suave. Era Serena. Leandro la miró en silencio. «Sí», respondió, «pero me temo que cada respuesta abre 10 preguntas más». Ella se acercó con pasos lentos. «Entonces, príncipe,
Es hora de que empieces a hacer las preguntas correctas. Y en ese instante, Leandro supo que ya no estaba frente a una prometida, ni siquiera frente a una reina. Estaba frente a un enigma, envuelto en seda, sombra y verdad. La luz del atardecer se filtraba a través de los vitrales de la biblioteca, tiñendo de rojo y oro los estantes repletos de pergaminos. El aire olía a papel antiguo, cera derretida y secretos que llevaban años sin pronunciarse. Leandro permanecía inmóvil frente a Serena, mientras ella sostenía en sus manos un manuscrito olvidado que había encontrado horas antes, escondido en una grieta del muro. Un diario, el diario de su madre, la reina Elenara. Lo encontré ayer, en los aposentos cerrados del ala. Dijo Serena, con voz baja pero firme. Me guiaron hasta él unos ancianos de Eloria que han permanecido en silencio durante años por miedo. Leandro lo tomó con cuidado, sus dedos rozando la tapa de cuero desgastada. Dentro, la letra elegante de Elenara relataba los días previos a su muerte. La sospecha de una traición dentro del consejo, el temor de que alguien quisiera eliminarla a ella y a su hija, y un nombre garabateado en la última página, como un susurro antes del final: Isolda. Leandro apretó la mandíbula. Ella estuvo allí, siempre cerca de mi padre, siempre atenta a manipular a todos, incluso a mí. Serena lo miró, con la misma mezcla de fuerza y ternura que había tenido Lina, la joven herbolaria que curaba a los aldeanos con sus infusiones de romero y salvia. Ella fue quien me separó de ti, Leandro. No fue solo la guardia ni una acusación de robo. Fue una orden directa. Ella supo quién eras desde el primer día y supo quién era yo mucho antes que tú. El príncipe dio un paso hacia ella, pero no dijo nada. El silencio que se tejió entre ellos no fue incómodo, sino denso, como si las palabras fueran innecesarias cuando el corazón ya gritaba lo suficiente. Mientras tanto, en una taberna a las afueras de Arvandor, un anciano encorvado bebía vino oscuro con los labios temblorosos. Su nombre era Mael, y durante muchos años fue escriba en la corte de Eloria. Había sido uno de los pocos en sobrevivir al incendio del Salón de las 1000 llamas, escondido entre las columnas mientras el techo ardía y las puertas se cerraban con cerrojos invisibles. Un joven de ojos curiosos que se hacía llamar Corbin lo escuchaba con atención. Vi a la niña, susurró Mael, con voz quebrada. La reina la escondió en un cesto de flores. Le dio un colgante, un sello antiguo del linaje real. Fue lo último que hizo antes de morir. Ese colgante es la clave. Y la niña vive. Corbin asintió. No era un joven cualquiera. Era un espía al servicio de una orden secreta que durante años había protegido a la verdadera heredera de Eloria. Su misión era sencilla: confirmar que Serena estaba viva y llevar la prueba definitiva a la corte de Arvandor. De vuelta en palacio, Leandro caminaba con pasos veloces hacia los aposentos del rey Marius. Su padre, aunque debilitado por la enfermedad, aún ostentaba el poder de la corona, y su voluntad era ley. El príncipe sabía que no podía enfrentar a Isolda sin primero abrirle los ojos al rey. Pero al llegar, lo encontró dormido, rodeado de frascos y tisanas preparadas por los curanderos reales y por Isolda. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Y si no estaba enfermo por naturaleza? ¿Y si alguien lo mantenía así, en una prisión de lentitud, para gobernar en su nombre? Una figura apareció en la penumbra. Era la reina Serena, vestida con una túnica azul oscuro, como la noche antes de la tormenta. Si quieres salvarlo, debemos actuar pronto, dijo. Mañana se celebrará el Consejo de Alianzas, y allí Isolda anunciará su compromiso contigo. Leandro la miró, confuso. ¿Qué estás diciendo?
Ella planea proclamarlo públicamente, usando documentos falsificados y tu silencio como consentimiento. Si lo logra, nos habrá derrotado sin derramar una sola gota de sangre. Jamás aceptaré eso, rugió él. Entonces habrá que mostrarle al consejo quién es realmente la reina y quién merece el trono de verdad. En la oscuridad de la noche, mientras los relojes de agua marcaban la hora más silenciosa, Serena y Leandro se dirigieron a los archivos reales prohibidos. Allí, entre libros malditos y sellos antiguos, buscaron las pruebas que confirmaran que ella era la legítima heredera. Y lo que encontraron fue más de lo que esperaban. Una carta sellada con el símbolo de Eloria, dirigida a Marius, firmada por Elenara, días antes de su muerte. Mi esposo, si esta carta llega a ti, temo por nuestras vidas. Nuestra hija debe vivir. Harás lo que es justo, no lo que conviene. Recuerda la promesa que hiciste cuando me juraste lealtad, no a mí, sino a la paz. Leandro bajó la carta con el pulso agitado. Él lo supo. Todo este tiempo, lo supo. Serena asintió, y aún así me dejó en la oscuridad por miedo o por culpa. En ese momento, una puerta chirrió detrás de ellos. Un guardia apareció, espada en mano. Alto, no están autorizados. Pero antes de que pudiera acercarse, otro guardia, de los leales a Leandro, se interpuso. Déjalos, están haciendo lo que el reino necesita. La rebelión silenciosa había comenzado. Las primeras luces del alba se deslizaban por los tejados de Arvandor como dedos de esperanza que intentaban acariciar la verdad. Mientras la ciudad despertaba entre campanas y silbidos de panaderos en las entrañas del castillo, la tormenta seguía gestándose. Serena observaba su reflejo en el espejo ovalado de su alcoba. Había vivido años sin mirarse, años con el rostro cubierto, como si sus rasgos fueran una amenaza para el mundo o para sí misma. Ahora, frente a ese espejo silencioso, veía más que una mujer hermosa. Veía el rostro de su madre, la reina Elenara, y al mismo tiempo las sombras de todo lo que le habían arrebatado. En sus manos sostenía el medallón que Mael, el antiguo escriba, había entregado a Corbin, el mismo medallón que su madre le había dejado en la infancia y que ahora brillaba con un fulgor antiguo, revelando un símbolo que sólo los herederos legítimos conocían. Un solo culto tras una luna creciente, emblema de la casa real de Eloria. Es hora de que el sol salga de nuevo, murmuró Serena, cerrando los dedos sobre el colgante. Esa mañana, Leandro fue convocado de forma inesperada a la sala de audiencias. El consejo se había reunido de urgencia, presidido por Isolda, quien vestida con un manto escarlata, hablaba con la seguridad de quien se cree ya reina. «Mi señor príncipe», dijo con su tono más meloso, «el rey Marius aún no se encuentra en condiciones de atender al pueblo, pero no debemos dejar que la incertidumbre se propague. Es hora de sellar nuestra unión por el bien de Arvandor y de Eloria». Las palabras retumbaron entre los muros de piedra como un eco de traición. Varios consejeros intercambiaron miradas confusas, y Leandro, con el rostro impasible, no respondió. No aún. Isolda se volvió hacia la asamblea. «He preparado el edicto de compromiso, sellado por el rey antes de su enfermedad. El enlace será anunciado hoy al mediodía. Que todos los heraldos lo proclamen». Pero entonces, una figura apareció en el umbral, Serena, con la cabeza alta, el cabello recogido con una corona de flores silvestres y un vestido sencillo pero majestuoso, caminó entre los nobles sin titubear, con el medallón colgado al pecho. «Perdón», mi señora dijo con voz firme, «pero antes de que se firmen pactos vacíos, quizá convenga que el consejo escuche la historia completa». Isolda frunció los labios, pero no pudo impedirlo.
Todos en la sala se giraron hacia Serena, expectantes. Algunos recordaban su rostro, otros lo miraban por primera vez, pero ninguno pudo negar la dignidad que irradiaba. «Mi nombre es Serena Elenara de Eloria», dijo, «hija de la reina Elenara, heredera legítima de ambos tronos, y poseo las pruebas de mi linaje». Uno a uno, los consejeros observaron los documentos que Leandro y Serena habían recuperado la noche anterior: la carta de Elenara, el diario, el testimonio de Mael, firmado y sellado. Todo estaba allí. «Es un engaño», intervino Isolda, «una impostora disfrazada con ropajes prestados». «¿Y tú, quién eres?», replicó Serena, clavándole la mirada. «¿La amante del rey? ¿La consejera que ha estado envenenando su voluntad desde hace años? ¿O la mujer que ordenó mi asesinato cuando era niña?» Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. Nadie se atrevió a moverse. Entonces, una voz surgió entre los nobles. Catalina, dama de honor y vieja amiga de Leandro, avanzó con los ojos húmedos. «Yo estaba allí», confesó. «Cuando intentaron matarla, yo la ayudé a escapar. Me juré callarlo para siempre, pero ya no puedo más. Es verdad, ella es la princesa perdida». La sala estalló en murmullos. Isolda palideció. Pero antes de que pudieran detenerla, se giró sobre sus talones y abandonó el salón, con la capa ondeando tras ella como una sombra vencida, pero no destruida. Esa noche, mientras las campanas del castillo resonaban con una mezcla de celebración y desconcierto, Leandro y Serena se encontraron en los jardines internos. «Catalina te salvó la vida», dijo él, con cierta amargura, «y yo no supe protegerte, ni entonces ni ahora». Serena le tomó la mano. «Tú me diste algo que nadie me había dado nunca, Leandro. Una mirada que no pedía nada a cambio. Un amor sin títulos, sin escudos. No me salvaste con espadas, sino con ternura. Eso me sostuvo todos estos años». El príncipe la miró a los ojos. Ya no eran Eva ni Lina, escondidos en el mercado. Ya no eran dos jóvenes jugando a escapar de sus mundos. Ahora eran Leandro y Serena, hijos de reyes y de guerras, forjados en la pérdida y en la esperanza. «¿Y ahora qué sigue?», preguntó él. Serena alzó la vista hacia el firmamento estrellado. «Que el pasado arda para que nazca algo nuevo». Y a lo lejos, en las mazmorras oscuras del castillo, Isolda encendía una vela con manos temblorosas y una daga escondida bajo la manga. La noche se volvió densa en el castillo de Arvandor, como si el aire mismo se negara a moverse. Había silencio en los pasillos, un silencio que dolía, que presagiaba tormentas. El rumor de que Serena era la princesa perdida ya se había filtrado en los corredores, en la cocina, en las barracas. Los sirvientes murmuraban entre cuchicheos. Los guardias hablaban en voz baja mientras afilaban sus lanzas. Y aunque nada estaba decidido aún, todos sabían que el reino estaba cambiando. Pero no todos estaban dispuestos a aceptarlo. En una cámara oculta, tras los tapices de la antigua sala del trono, Isolda se reunió con un círculo estrecho de leales, nobles resentidos, mercenarios comprados y un alquimista exiliado de Eloria, conocido solo como Berem. La luz temblorosa de las velas proyectaba sus rostros deformados por el odio y la codicia. «Serena no puede reinar», susurró Isolda con veneno en la lengua. «Si la dejamos, se sentará en el trono con Leandro, y no solo nos desterrará, nos borrará de la historia». Como hicieron con su madre, Berem sacó de su capa un frasco con un líquido negruzco que parecía moverse por sí solo, como si tuviera vida. Una sola gota en su copa bastará. Silencioso, imposible de rastrear. «¿Y si Leandro sospecha?», preguntó uno de los nobles, sudoroso.
Entonces, Leandro también morirá, replicó Isolda, sin pestañear. La conspiración estaba en marcha. Al amanecer siguiente, mientras el castillo despertaba, la primera parte del plan se ejecutó en las sombras. Un incendio, provocado en los archivos reales. Documentos importantes fueron consumidos por las llamas, entre ellos los registros de la infancia de Serena. Un intento por borrar, otra vez, su verdad. Leandro y Serena, alertados por Corbin, corrieron al ala este del castillo, donde las llamas aún humeaban. Los escribanos se lamentaban, los guardias no sabían qué responder. Pero Serena lo entendió de inmediato. «Están destruyendo las pruebas», murmuró, apretando los dientes. «Quieren que vuelva a ser un fantasma». Leandro la miró. Ya no podía negar que esto era más que una intriga cortesana. Era una guerra encubierta, y él estaba en medio. Esa noche, el banquete en honor a la reconciliación entre Arvandor y Eloria seguía en pie, tal como el rey Marius había dispuesto semanas antes. A pesar de su estado, el viejo monarca insistió en aparecer en público, ayudado por bastones y escoltado por su médico personal, que no era otro que Berem, disfrazado bajo un nuevo nombre. La sala del banquete resplandecía con candelabros de plata, mesas rebosantes de frutas exóticas y copas de vino espeso. Nobles de ambos reinos se sentaban con sonrisas tensas. Todos sabían que aquella noche marcaría el futuro. Serena, envuelta en un vestido de azul profundo con bordes dorados como las aguas que separaban su infancia del presente, entró de la mano de Leandro. Todos se pusieron de pie, algunos con respeto, otros con odio contenido. Isolda los observaba desde la mesa alta, una sonrisa serena dibujada en el rostro y el frasco oculto en su guante. Todo estaba listo. Durante el brindis, el vino de Serena sería sustituido. Nadie lo notaría. Pero el destino, ese viejo jugador caprichoso, tenía otras cartas que lanzar. Catalina, observadora como siempre, notó algo extraño. Berem, a quien recordaba vagamente de su infancia en Eloria, no había dejado de mirar la copa de Serena desde que fue servida. Cada movimiento suyo parecía medido, cada gesto ensayado. En un impulso, se levantó de su asiento justo cuando el brindis estaba a punto de comenzar. «Esperen», exclamó, haciendo que el salón enmudeciera. Todas las miradas se posaron sobre ella. «No beban aún», dijo, caminando con paso decidido hacia Serena. «Hay algo que no encaja». Y sin pedir permiso, tomó la copa de Serena y la volcó sobre el mantel blanco. El vino chispeó, y allí, donde el líquido tocó el lino, el tejido comenzó a ennegrecerse, como si hubiese sido rociado con veneno. Un murmullo de terror recorrió el salón. Isolda se puso de pie de golpe, y Berem intentó escabullirse, pero Corbin, que había estado vigilando desde las sombras, lo interceptó con una daga en el cuello. «Esto se acabó», dijo el viejo maestro de armas. Serena se volvió hacia Isolda. Por primera vez, ya no con miedo, sino con autoridad. «Durante años me escondí, pensando que el mundo era demasiado cruel para verme. Pero ya no. Hoy, el mundo verá quién eres tú». Y el salón entero estalló en caos. Guardias, nobles, gritos. Pero Leandro solo tenía ojos para Serena, que ahora se erguía como la reina que siempre fue. El eco de los gritos aún rebotaba por las paredes del salón cuando los soldados irrumpieron, separando a los conspiradores de la nobleza aterrada. Isolda fue detenida sin ofrecer resistencia, con una sonrisa que helaba la sangre. La sonrisa de quien aún no ha jugado su última carta. Berem, por su parte, fue llevado encadenado a las mazmorras, su rostro pálido sudando terror.
pero el verdadero enemigo aún respiraba en el trono. El rey Marius, abatido, parecía una sombra de sí mismo. Sus ojos, antes firmes y sabios, ahora eran dos abismos de duda. La traición de Isolda, su favorita, lo había partido en dos. Y sin embargo, cuando Serena se acercó a él con la intención de hablar, el anciano la miró con desdén. «¿Esperas que crea que eres la heredera de Eloria después de 10 años de silencio?», dijo con voz rasposa, apenas un susurro. «No espero que lo creas», respondió ella, erguida, su mirada como la de una reina nacida bajo tormenta. «Espero que lo recuerdes». De entre sus ropas, sacó una pequeña caja envuelta en terciopelo gris. Al abrirla, un relicario de cristal brilló tenuemente. Dentro, una flor seca, pero no cualquier flor. Era la Elisara, símbolo de la casa real de Eloria, una flor que solo crecía en los jardines privados del palacio de su madre. «Mi madre me lo dio la noche que intentaron matarnos. Me dijo, cuando nadie te crea, muestra esto, porque ni el fuego puede matar lo que nace con amor». El anciano la observó. Lentamente, su rostro se descompuso en una mezcla de dolor, añoranza y miedo. «Yo vi morir a tu madre», murmuró. «El palacio ardía. Yo pensé que no había sobrevivido nadie. Ella me escondió», dijo Serena, «en los túneles. Mientras Eloria se desangraba, yo crecí en las sombras». Marius se llevó una mano temblorosa al rostro. Las palabras de la profecía resonaban en su mente como una condena. Solo cuando se una la sangre rota bajo la verdad, los reinos prosperarán. Leandro dio un paso al frente. El salón entero lo observaba. «Mi rey, padre, ella es la única que puede sellar la paz. No con un tratado, sino con la verdad. La sangre real de Eloria está viva y está aquí». Los nobles de ambos reinos comenzaron a arrodillarse, uno a uno, no ante Leandro, sino ante Serena. Catalina, que había observado todo desde las sombras de una columna, se adelantó con paso firme. Su voz cortó el aire con una confesión largamente enterrada. «Yo fui quien ayudó a esconderla». El murmullo fue un rugido contenido. Tenía apenas 14 años, pero vi la injusticia. La reina me suplicó que llevara a su hija lejos del castillo, mientras el enemigo entraba por las murallas. La envolví en una capa, la llevé al bosque, y allí la entregué a una mujer que la criaría en secreto. Nunca supe si sobreviviría hasta hoy. Serena la miró con una mezcla de asombro y emoción. Sus ojos, por un instante, dejaron de ser los de una princesa perseguida y volvieron a ser los de Lina, la joven herbolaria que ayudaba a los aldeanos sin pedir nada a cambio. Leandro se acercó a ella, tomó su mano, ya no como un príncipe dudando del deber, sino como un hombre que sabía, por fin, cuál era su destino. «¿Me permitirás luchar a tu lado?», le preguntó. «Sin adornos, sin títulos». Serena asintió. Por primera vez en años, el velo entre ambos ya no existía. Pero lejos del salón, en una torre alta donde el viento silbaba como un lamento, una figura observaba todo desde la ventana. Era un mensajero encapuchado, vestido con los colores de una orden secreta que había jurado eliminar a los herederos de Eloria. En su mano, una paloma mensajera esperaba instrucciones. «La reina ha despertado», dijo, amarrando un pergamino al ave. «El fuego debe comenzar de nuevo». Y la paloma voló hacia el sur, donde las cenizas del viejo imperio aún ardían bajo tierra. El día amaneció con una extraña quietud sobre Arvandor, como si el propio cielo contuviera la respiración. Dentro del palacio, los ecos de la noche anterior seguían resonando. Confesiones, traiciones y una revelación que cambiaría para siempre la historia de dos reinos. Leandro y Serena no durmieron. El primero
Había pasado la madrugada redactando un edicto junto al viejo canciller, anulando los acuerdos de alianza previos y proclamando un nuevo tratado basado en la verdad y no en la conveniencia. La segunda, en cambio, había recorrido los pasillos que una vez soñó habitar como reina legítima, ahora convertidos en un campo de batalla silencioso donde aún acechaban sombras. En el gran salón del trono, el rey Marius permanecía sentado como una estatua tallada por la culpa. Los médicos iban y venían, pero su alma parecía haber abandonado el cuerpo antes que la enfermedad se lo llevara. No hablaba, no comía, solo contemplaba el vacío como si su legado le hubiera sido arrancado de las manos. Fue en ese clima enrarecido que los heraldos anunciaron la celebración de un banquete de reconciliación. La nobleza de Arvandor y una delegación de Eloria, que había sido convocada tras la confirmación del linaje de Serena, se reunirían en una última cena simbólica donde Leandro anunciaría su renuncia al viejo sistema y la unión de ambos reinos bajo un nuevo estandarte. La sala fue adornada con pendones blancos y verdes, los colores antiguos de la Casa Real de Eloria. Había música suave, manjares dispuestos, vino derramado en copas de cristal, pero el ambiente era tenso, como si todos esperaran algo. Isolda, aunque prisionera, no había sido ejecutada. Por orden de Marius, se le permitió asistir al banquete como testigo de lo que no había podido destruir. Custodiada por 2 guardias, su belleza marchita no había perdido la altivez. Sus ojos recorrían la sala como serpientes. No parecía derrotada, parecía paciente. Leandro subió al estrado con Serena a su lado. Los murmullos cesaron. El príncipe lucía una capa bordada con el emblema de ambas casas, un halcón alzando vuelo desde un bosque en llamas, el símbolo de un nuevo comienzo. Esta noche dijo: enterramos los errores del pasado. Durante años, nuestros reinos fueron enemigos, víctimas de ambiciones que mancharon la tierra con sangre. Pero la verdad ha salido a la luz. Serena de Eloria, legítima heredera, regresa no como enemiga, sino como esperanza. Serena inclinó la cabeza. El silencio era reverente. Algunos nobles lloraban. Otros simplemente no podían apartar la vista del velo que ya no cubría su rostro. Y como señal de unión, continuó Leandro: proclamo ante todos mi lealtad, no solo como esposo, sino como futuro rey a su lado. Juntos gobernaremos un reino renovado. Aplausos, brindis, lágrimas, pero entonces un sonido seco, un crujido de madera, un golpe metálico. Uno de los candelabros más grandes del techo cayó violentamente sobre la mesa central, derramando fuego sobre los manteles. El caos fue instantáneo: gritos, vasos rotos, llamas lamiendo las cortinas. Leandro protegió a Serena con su cuerpo mientras los guardias intentaban contener el incendio. En medio del humo, una figura se alzó sobre una mesa caída. Era un joven encapuchado con una insignia extraña en la pechera, que gritó con voz fanática: la reina falsa debe arder. Veloria no resucitará mientras el linaje del engaño viva. Lanzó una antorcha directo al estrado, pero antes de que alcanzara su blanco, una lanza surcó el aire y lo atravesó en el pecho. El cuerpo cayó, inerte. La guardia lo rodeó. Serena, jadeando, vio en el rostro del agresor algo que le heló la sangre. La marca en su mejilla era la misma que llevaban los hombres que habían asesinado a su madre. No fue solo, Isolda susurró. Era toda una orden. Siguen activos. Marius, que no se había movido en días, se levantó tambaleante. Sus ojos, por fin claros, buscaron los de su hijo. La culpa fue mía, murmuró. Cerré los ojos cuando la ambición me convenía. Creí que traicionar a un reino nos daría estabilidad, pero solo
sembramos odio. Se acercó a Leandro, puso en sus manos la espada ceremonial de los reyes de Arvandor y se arrodilló. Mi tiempo ha terminado. Hoy entrego el trono a quien supo ver la verdad. Y con esas palabras, el viejo león de Arvandor cayó de rodillas ante el hijo, que ya no era un muchacho. Leandro lo sostuvo entre sus brazos, sin rencor. Serena, observando la escena, supo que el fuego que devoraba los viejos salones era también el símbolo de un mundo que moría para que otro pudiera nacer. Las llamas que estallaron durante el banquete no solo devoraron las telas y la madera antigua del salón real, también calcinaron la máscara de siglos de secretos, mentiras y pactos sellados con sangre. Arvandor, el reino de los altos torreones y los viejos linajes, despertó aquella noche bajo un nuevo fuego, uno que ya no venía del odio, sino del despertar. La mañana siguiente llegó envuelta en ceniza. Los pasillos olían a humo, y las columnas ennegrecidas eran un recordatorio de lo que había estado a punto de consumirse. Pero también fue la mañana de una proclamación. Por primera vez en décadas, el pueblo fue convocado a la plaza del altar, ese mismo lugar donde en otro tiempo se ejecutaban traidores, y ahora sería testigo de un renacer. Serena vestía los ropajes ceremoniales de Eloria. Ya no llevaba velo, su rostro estaba libre y su mirada, serena, como si el peso de la historia descansara sobre sus hombros y ella lo aceptara con dignidad. Leandro, a su lado, portaba la espada real envuelta en una cinta trenzada con los colores de ambos reinos. El canciller leyó los nuevos edictos. El trono pasaba oficialmente a manos del príncipe Leandro, quien reinaría junto a la heredera legítima de Eloria, la princesa Serena. El pueblo, expectante, no gritó. Al principio, solo cuando ella alzó la mano y habló, se desató la ovación. Fui criada lejos de los muros que me correspondían, dijo, oculta, silenciada, encerrada tras un velo no por vergüenza, sino por miedo. Pero hoy, este velo cae para siempre, no solo del rostro, sino del alma de nuestros pueblos. Las ovaciones retumbaron como truenos. Mientras eso ocurría, Isolda, la cortesana caída, esperaba en las mazmorras. Su celda no era lujosa, pero tampoco miserable. Tenía lo suficiente para escribir, y escribir es lo que hacía. En la oscuridad, trazaba líneas frenéticas en un pergamino, como si su mente aún se negara a aceptar la derrota. Pero la justicia no tardó en llegar. Esa misma tarde fue llevada ante un tribunal compuesto por nobles de ambos reinos. Las pruebas eran contundentes, documentos firmados con su sello, cartas interceptadas con conspiraciones, y el testimonio de un antiguo sirviente suyo que reveló todo cuanto había visto. Isolda no lloró, no gritó, solo sonrió. Creí que el mundo me debía algo, dijo. Fui hermosa, astuta y ambiciosa. Me dijeron que eso era pecado en una mujer, así que decidí que, si me iban a odiar, al menos les daría razones. Fue condenada al exilio perpetuo, sin posibilidad de regreso. La escoltaron hasta las tierras heladas del norte, donde las montañas devoran la luz y los exiliados no encuentran retorno. Mientras tanto, en los pasillos del palacio, el viejo rey Marius yacía en una habitación sencilla. Rechazó todo lujo y compañía, salvo la de un joven monje que le leía textos antiguos mientras él escribía. Nadie sabía qué ponía en esas cartas, solo que, cada día, mandaba una al pueblo con una frase manuscrita en tinta dorada. Perdón no borra el pasado, pero puede iluminar el futuro. Leandro visitó a su padre una última vez. No hablaron mucho, solo se miraron largo rato. Marius le tomó la mano y le dijo, gobierna con la verdad, aunque duela, aunque te haga perder aliados.
porque el pueblo puede soportar el hambre y la guerra, pero no la mentira. Días después, el anciano murió en silencio, con un cuaderno abierto sobre el pecho y una pluma aún mojada de tinta. La coronación de Leandro y Serena fue un evento sin precedentes. No se hizo en el Salón del Trono, sino en el Mercado Central, el mismo lugar donde años atrás un joven llamado Evan conoció a una herbolaria de mirada audaz. Serena sonrió cuando vio a los niños lanzar flores secas y ancianos del barrio humilde gritar su nombre como si fuera una de los suyos. Porque lo era. Allí, ante miles de rostros anhelantes, Leandro pronunció las palabras finales del juramento. No os prometo perfección, pero os juro verdad, os juro justicia, y os juro que jamás permitiré que un velo. Los días siguientes a la coronación marcaron un antes y un después en la historia de Arvandor y Eloria. Lo que comenzó como una alianza impuesta por la política se transformó en un lazo tejido por el amor, la verdad y la justicia. Serena, que una vez fue la princesa del velo, se convirtió en la reina del pueblo. Desde el trono, pero con los pies firmes en el suelo, ella reorganizó el Consejo Real. Convocó a sabios de aldeas olvidadas, curanderas, herreros, poetas y campesinos, para que sus voces fueran escuchadas por igual. Eliminó los tributos desmedidos a los territorios más pobres y abrió hospitales donde antes solo había guarniciones. Eloria, que había sido reducida a una ficha diplomática, volvió a alzar la cabeza, guiada por su legítima heredera. Leandro, por su parte, no gobernaba a su lado como un hombre celoso de poder, sino como un rey consciente del valor de compartir el trono con una mujer que había sobrevivido al fuego, al exilio y a la traición. Entre ellos no había competencia, sino alianza. Entre ellos no había secretos, solo las cicatrices que el tiempo y el amor sabían respetar. El velo que una vez cubrió el rostro de Serena fue colocado dentro de una vitrina en el gran archivo de la ciudadela. Bajo él, una inscripción decía: «Esta tela protegió la vida de una niña, ocultó la verdad de una heredera y guardó la esperanza de un reino. Que nunca más un velo oculte la luz que cada alma lleva dentro». Pero más allá de decretos y reformas, el verdadero cambio se sintió en las calles. Los niños comenzaron a jugar sin miedo en barrios donde antes reinaba el silencio. Las plazas se llenaron de músicos. Las panaderías, de nuevo, horneaban panes con olor a infancia. Las bibliotecas, antes cerradas, abrieron sus puertas a todo aquel que supiera soñar. Y entre los cambios más simbólicos, hubo uno que solo algunos comprendieron en toda su profundidad. En el antiguo mercado, aquel donde Serena como Lina había sanado a tantos, se levantó un jardín de plantas medicinales, con una pequeña fuente de piedra en el centro. No tenía estatuas ni escudos heráldicos, solo una inscripción tallada en roca viva: «Aquí se curó más de un cuerpo y más de un corazón». Años después, cuando el tiempo comenzó a envejecer el rostro de Leandro y a platear los cabellos de Serena, los dos salían a pasear sin escolta por las calles, tomados de la mano. No eran tratados como monarcas intocables, sino como vecinos ilustres. En las escuelas se contaba la historia del príncipe que levantó el velo de una princesa y encontró no un monstruo, como temía, sino el amor que había creído perdido. Y a los niños que preguntaban por qué ella lo perdonó, una anciana maestra solía responder con una sonrisa: «Porque detrás de cada miedo hay una verdad esperando ser vista». El último gesto simbólico de su reinado fue la fundación del Refugio del Velo, un santuario para niñas huérfanas, perseguidas o refugiadas, donde se les enseñaba a leer, a curar, a pensar y a gobernarse. Allí, cada generación crecía sabiendo que no hay rostro más hermoso que aquel que ha sobrevivido a las sombras con dignidad.
Y así, entre memorias y semillas de futuro, la historia de Leandro y Serena se convirtió en leyenda. No por guerras ganadas, ni por castillos conquistados, sino por haber derribado el velo más espeso de todos, el de los prejuicios. Porque al final no fue el velo lo que cubría el rostro de Serena. Fue el mundo el que no estaba listo para verla. Y ahora, por fin, lo estaba.